¿Ahí te aparece grabando? Ahora sí. Bueno, perfecto. Después, si logramos sacar una buena copia, la colgamos. Si no, hay otras clases como esta colgada. Entonces, macroeconomía, primer cuatrimestre, 2021, esto ya lo vimos. Nos estamos quedando que quién éramos los integrantes de la materia. Yo esta materia la divido, la grafico en ejes. Y pongo uno o dos ejes o barras. Pongo una barra horizontal primero, que es la introducción, que me da qué es lo que estamos haciendo ahora, que estamos buscando qué es lo que analiza la economía. Después vemos las principales corrientes económicas. Vemos la corriente de los neoclásicos, la escuela liberal, el modelo keynesiano, todo lo que viene después de Keynes y los neoclásicos, que son actualizaciones de Keynes y los neoclásicos. Estas tres unidades, la 2, la 3 y la 4, conformarían lo que es en la parte central de la materia, que son los grandes modelos económicos, los grandes modelos económicos. Junto con la introducción, que es lo que estamos viendo ahora, vamos a repasar los principales conceptos, conforman el núcleo de la materia. Después, la economía nosotros podemos verla como para un determinado tema, qué decían los neoclásicos, qué decía Keynes, o qué dicen los post-keynesianos, o podemos ver por política, la política fiscal. Estas son políticas económicas. Política fiscal y política monetaria son determinadas políticas económicas. La política económica del sector externo. Inflación, ahora nos vamos a referir un poquito a inflación y crecimiento económico. Estos son los principales temas que vemos en esta materia. Vamos a ver un poquito, a ver. ¿Cuáles son los principales temas que trata la macroeconomía? Ustedes, a ver, cuando... La economía no les es ajena a ustedes, ¿no es cierto? Todos sabemos algo de economía, o creemos que sabemos, queremos saber algo de economía, o queremos opinar sobre economía. ¿Sobre qué temas opinamos en economía nosotros? De actualidad. ¿La qué dijiste? No te entendí, discúlpame. De actualidad. Temas de actualidad, perfecto. Por ejemplo, el precio del dólar, el valor del dólar. Sí, o de cómo está la economía hoy en día en Argentina. ¿Y cómo está la economía? ¿Cómo la veo la economía de hoy en Argentina? No opinar. No, libremente, no nos conocemos ni hacia el fondo de la cuestión. Pero vos qué opinás de la economía argentina hoy? ¿Está funcionando bien? ¿Puede funcionar mejor? Yo creo que podría funcionar mejor, tal vez. Pero bueno, no soy economista para decir eso. Sí, ninguno de nosotros es economista, porque ninguno lo ha logrado resolver la cuestión económica. Eso es un dato a favor de los que opinamos. ¿Qué me viene a decir que yo no tengo que opinar si nadie de lo que opina con peso, con poder, lo ha logrado resolver? Acá aparentemente la economía argentina se encuentra con una serie de problemas, de restricciones, de trabas, de problemas de funcionamiento que hacen que sea bastante difícil resolverlo y salir adelante. En eso sí nos ponemos de acuerdo. ¿Qué otra cosa nos ponemos de acuerdo? En que todos opinamos distinto. Es que para mí los zurdos arruinaron el país. Los zurdos arruinaron el país, perfecto. ¿Qué zurdos? ¿Quiénes son zurdos? Yo te puedo dar la razón, no te doy la razón, te respeto tu opinión. Pero ¿quiénes son los zurdos? ¿Qué gobierno fue zurdo? No te escuché, discúlpame. Ludo, ¿hablaste vos? Luz Cardo. ¿Vos dijiste algo? Sí. ¿Qué dijiste? No, nada. Ah, bien. No, pensé que habías hablado, que habías dicho algo. Ahí un compañero dijo que los zurdos arruinaron el país.
Puede ser cierto, puede que no, pero ¿qué gobierno zurdo hemos tenido nosotros? Del 73 al 74, el gobierno de... No, no nos confundamos. Yo hago una aclaración. Yo me presento. Yo soy Héctor de Ponti. Soy contador público nacional, magíster en Economía de la Salud, lo dijimos hace un rato. Trabajo en temas de salud. Trabajo hace 40 años en la Cátedra de Macroeconomía. He sido y soy afiliado radical. De un radicalismo que yo defino un radicalismo que ya no existe, porque mis referentes políticos ya no, o han muerto o su opinión no es tenida en cuenta. Pertenezco a una familia que se ha dedicado con mucha pasión a la política en distintos partidos. Mi padre ha sido dirigente demócrata progresista, que era un partido histórico en la provincia de Santa Fe, así como el socialismo. Tengo una hija que es peronista, es diputada provincial en este momento, ha sido diputada nacional. Y tengo otros hijos que abrazan otras causas. Todos laburan por el país. Todos han laburado y laburan por tratar de que la Argentina supere estas situaciones. Y hay mucha gente que lo hace así. Pero de ahí a decir que Kirchner es zurdo, zurdos son los comunistas. Y los comunistas están en Cuba, están en Nicaragua, están en Rusia, están en otros países. El comunismo como tal, incluso creo yo que no existe, porque la propiedad colectiva de los medios de producción no es característica de ningún país en estos momentos a nivel mundial. Y el comunismo practica o promueve la libertad, la propiedad colectiva de los medios de producción. Que haya gente que le haya convenido tener un barniz filo socialista o filo comunista para avanzar con determinada política es otra cosa. Yo creo que la Argentina, independientemente de cuestiones ideológicas, ya vamos a hablar un poco más de la ideología, tiene una serie de restricciones que no logra superar, que son la restricción externa básicamente y la restricción de los problemas de producción. Y ahí nos vamos a detener un poquito. Entonces, ¿cuáles son los problemas de Argentina? El desempleo, por ejemplo. Es uno de los grandes problemas que tiene Argentina. Grandes periodos y altos niveles de desempleo. ¿Cómo resolvemos eso? ¿Cómo resolvemos el crecimiento del país? Creando empresas. Como dijiste, tu nombre era, vos sos Marco, ¿no? Sí, creando empresas, había dicho. Creando empresas, Marco. Sí, es una alternativa. El tema es que en Argentina nos pasamos creando empresas, o una de las alternativas que tenemos es crear empresas, y nos encontramos después con que estas empresas que estamos creando no logran insertarse en el mercado mundial, tienen alto costo de producción, se quejan de los impuestos que tienen que pagar. Entonces, no es solo crear la empresa, hay que ponerla en funcionamiento y que produzca eficientemente. Y ahí es donde se empieza a complicar la cosa. Generar un contexto que atraiga inversiones extranjeras, capaz. Probablemente. ¿Tu nombre es? Luciano, ¿sos? Joaquín. Joaquín. Joaco. Probablemente lo que vos estés diciendo, por ahí pase la cosa. Generar un contexto que promueva inversiones extranjeras, que dinamicen el proceso productivo. Esa es una buena alternativa y que por ahí no está muy explotada a nivel de este país. Recortar el gasto público puede ser. Recortar el gasto público. Ahí estamos metiendo el dedo en algunas cosas importantes. Porque si queremos recortar el gasto público es porque el gasto público es el gasto de quién, el gasto del Estado, ¿no es cierto? Si lo queremos recortar es porque pensamos que gasta mucho. Y queremos o que tenga un presupuesto superavitario o que equilibre el presupuesto, ¿no es cierto? Vamos avanzando.
Entonces, ¿por qué quiero eliminar el gasto público, reducir el gasto público? Porque quiero que el Estado sea superavitario o reduzca su déficit. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿O qué otra cosa quiero hacer? Quiero que gasten otra cosa. ¿Qué quiere decir que gasten otra cosa? Que deje de gastar en lo que está gastando. ¿Y en qué está gastando el Estado hoy? ¿Qué significa recortar el gasto público? ¿Pagarle menos a los empleados públicos? Yo creo que tiene algo más que ver con la rebaja de impuestos, ¿no? Sí, perfecto. Yo coincido con vos, maestro. Los impuestos, a nadie le gusta pagar impuestos, primero. Segundo, los impuestos son onerosos y incrementan los costos de producción. Y tercero, es algo que el Estado recibe a cambio de nada. Fíjense, el Estado es lo único sujeto económico que realiza algunas actividades por las que recibe recursos sin realizar algunas actividades. ¿Qué recursos recibe sin realizar actividades? El presupuesto, los impuestos. ¿Y por qué puede cobrar impuestos el Estado? Porque hay leyes que le dan el patrimonio al Estado para que pueda cobrar impuestos sin producir nada a cambio. ¿Y por qué el Estado hace esto? Y lo hace porque hay actividades que realiza el Estado, por ejemplo, administrar la justicia, la seguridad, la administración pública propiamente dicha, una serie de cosas que no tienen posibilidad de cobrarlo. No voy a venir toda la noche acá a tocarme en mi casa un policía a cobrarme el servicio de custodia por lo que me ha cuidado durante el día. No tiene sentido. Entonces, a cambio de eso el Estado puede cobrar impuestos. ¿Y de qué nos quejamos del impuesto? Nos quejamos del monto del impuesto, de que el Estado es poco eficiente con los impuestos que cobra. Nos quejamos más de esto, que el Estado es poco eficiente con los impuestos que cobra. Y ahí sí, yo creo que hay tela para cortar. Ahí sí hay trabajo para realizar. O la presión fiscal, digamos, también, ¿no? Claro, porque el Estado, en definitiva, cobra muchos impuestos porque tiene mucho para gastar, tiene mucho gasto que financiar. Y cada cosa que nosotros en salud trabajamos mucho con los hechos consumados, se inventa una tecnología nueva, supóngase un medicamento que cura. En los últimos años han aparecido en el mercado varios medicamentos carísimos, costo de 4 o 5 millones la dosis de algún medicamento, la dosis para una persona, y tienen 6 o 7 dosis para ver si el medicamento sirve. Entonces decimos, es una barbaridad. Es una barbaridad. Por ahí el costo de producción lo asume, lo vale. El tema es que el Estado está gastando en algo que no sabemos si corresponde que gaste. Fíjense, el año pasado, a esta altura del año, estábamos, ¿cuál era el tema de discusión? Se alcanzaban o no las camas de terapia. ¿Se acuerdan? Cuando discutíamos el COVID, avanzaba el COVID y decíamos, hay que estirar la ola de contagio porque hay que tratar de que se enferme menos gente para que se demanden menos camas de terapia y alcance la cama de terapia. Cuando largamos esta historia, en el país había 1.200 camas de terapia intensiva, en marzo del año pasado. ¿Cuántas hay ahora? No sé, dicen que hay alrededor de 5.000. La realidad es que nunca faltó una cama. Y si se murió la gente fue porque se tenía que morir, no porque no había cama de terapia. Entonces, ahí hay un tema que el Estado tuvo que hacer frente a una serie de gastos y la gente no se dejó, por enfermarse de COVID, no dejó de resfriarse, o de enfermarse de gripe, o de angina, o de tener cáncer. Todas esas otras enfermedades siguieron. Y el Estado tuvo que salir a hacer frente a las nuevas necesidades también. Entonces, yo entiendo, ¿el Estado es ineficiente? Sí, es ineficiente. ¿El Estado gasta mucho? Sí, gasta mucho. Pero muchas veces tiene que hacer frente a necesidades que el sector... partamos de una base. Si la cosa se pudiera hacer más fácil, la haría el sector privado y mucho más barato. Y se haría y sería una forma
formaría parte de los negocios del sector privado, lo que fuera. Acá eso no ocurre. ¿Por qué no ocurre? No ocurre porque estamos en situaciones de gran demanda sobre el gasto que alguien no quiere hacer. Pero profesor, Sí. ¿por qué te dice que la gente se murió porque se tenía que morir? Sí, perdón, yo no fui lo suficientemente explícito en eso. Esa gente no, la gente que falleció, llevamos ayer 110.000 muertos en Argentina de COVID. Forma parte de los 4 millones y algo que murieron a nivel mundial. 110.000 muertos con 3.900.000 y pico mil enfermos. Mucha de la gente que se enfermó de COVID era gente anciana de edad avanzada que tenía algún problema de base, comorbilidades, tenía lo que se llama comorbilidades, otras patologías que agravaban su estado de salud. Esa gente, cualquier línea de fiebre que hubiera tenido, cualquier problema que tenía, le iba a producir el destino que le produjo. Esa gente no se salvaba con la cama de terapia. De hecho, teníamos la cama de terapia. Hubo lugares donde llegó a haber una cama disponible solamente, pero había una cama disponible. Y fueron 2 o 3 lugares. Igual no es tan así, profe. Porque yo sé de personas que se tenían que internar y no tenía cama. Me tocó de cerca y tengo amigas de mi edad que se han muerto también. Mi abuela murió y no le consiguieron cama. Usted se tiene que arrepentir lo que dijo, usted no puede decir eso. Yo respeto tu derecho a decir lo que vos quieras. Yo te digo que la ciencia tenía las soluciones suficientes como para resolver los problemas de la gente que con la estructura disponible que había, la cantidad de respiradores que había y la cantidad de camas de terapia que había, se podía resolver la necesidad urgente que había de manejo de camas. No necesariamente, porque a veces las camas o los respiradores no son suficientes para la cantidad de contagiados que hay. Y como te digo, ¿tenés prueba lo que estás diciendo? Sí, mi suegro necesitaba una cama porque estaba con COVID, tenía problemas en los pulmones, le dijeron, usted se tiene que internar, pero no tenemos cama, así que quédense en su casa. Ajá, ¿y a dónde vive si tu tiene suegro? Suerte. ¿Acá en Santa Fe o en Santa Fe. En Santa Fe, bien. Acá en Santa Fe. Bien. Lo mismo con mi suegra, tenía una neumonía y no había cama, y bueno, se tuvieron que quedar en su casa, tuvieron suerte. Y pero podría haber sido peor. Lamentablemente fallecieron los dos. ¿Cómo terminó la historia? No, por suerte no fallecieron, pero... Gracias a Dios, porque lo que me acaba de decir tu compañero me dolió mucho. Perdóname, Luciano, pero es doloroso como lo dijiste. Con la tecnología disponible... Sí, pero por ahí lo que pasa, profe, es que por ahí algunas personas, por suerte, a mí no me tocó tan duro como le tocó a mi compañero, pero por ahí algunas personas realmente la pasaron mal y además de pasarla mal, tuvieron pérdidas dentro de su familia, dentro de sus amigos. Bueno, personalmente falleció una compañera mía que tenía 30 años y tuvo cama, pero... En esta historia perdí a mi madre. Yo el año pasado estaba internado 2 meses, no por problema de COVID, sino por otro problema de salud, y la viví de adentro. He estado internado al lado de gente que tenía COVID y yo me salvé no digo de la vida, porque probablemente me hubiera agarrado levemente, pero me salvé de contagiarme por muy poco. Te digo, he estado días enteros internado al lado de gente que tenía COVID. Entonces, me duele mucho lo que le ha pasado a toda esta gente, y lo que yo les digo es lo siguiente. Estamos hablando de casos muy duros, pero cuando hablamos de salud, estamos hablando de que la necesidad no es satisfacer una necesidad para vivir mejor, sino una necesidad que nos permite mantener o recuperar nuestro estado de salud.
es un tema muy espinoso para discutir, pero viene bien que lo discutamos, lo charlemos y lo pongamos sobre la mesa. ¿Qué es lo que más superaría esta situación? Fíjense, los países más desarrollados del mundo tuvieron más problemas, los mismos más problemas que nosotros. O sea, esta situación nos agarró por el costado a todos. Entonces, el crecimiento económico, España no tiene... Personalmente no dudo que en todos lados haya sido súper difícil todo esto de la pandemia, pero por ahí, qué sé yo, tampoco hay que desestimar ciertas cosas, digamos, no decir porque por ahí tal vez lo que le molestó a mi compañero fue que haya dicho que había camas, y tal vez no era así, tal vez llegamos a un momento que no tuvimos camas y nos tuvimos que quedar en el molde y decir, bueno, ahora por suerte estamos mejor, ¿no? Pero por ahí los sistemas de salud no estaban preparados para una situación No, así. seguro Acá que en no Argentina, estaban como preparados. en todo el mundo. Seguro no estaban preparados. Una enfermedad que no existía, niña. Una enfermedad que nos agarró en forma imprevista a todos. Te vuelvo a repetir, era una dolencia que no la conocíamos. No sabíamos que la gente se podía enfermar de eso. Y aparte no estábamos preparados como estamos preparados para un montón de cosas, mucho más graves o más riesgosas que tenemos enfrente o cerca nuestro. Por suerte tenemos algo para defendernos. Yo le cuento una cosa. Una de las personas que más sabe del sistema sanitario argentino era el ministro de Salud cuando todo esto ocurría. Terminó en su casa por una serie por otros problemas, pero teníamos la mejor gente trabajando para el gobierno. Fue un gobierno que se manejó, no quiero defender al gobierno, no soy partidario de este gobierno ni lo defiendo, pero este gobierno se manejó con consulta de expertos, no con especialistas de su propio partido. Puso a la mejor gente que había para trabajar en el país a trabajar en esto. Y así todo nos costó mucho poder defender a la gente que estaba enferma. Imagínense si lo hubiéramos atacado de otra forma. Yo quiero volver un poquito a perdónenme, de esto seguimos charlando todas las veces que ustedes quieran, pero quiero volver un poquito a los temas de fundamentales de la macroeconomía. La macroeconomía... Sí, niña. En su explicación, en su experiencia, ¿qué podría explicar la inflación? ¿Cuál es su opinión? La inflación, de la inflación. bien, ¿Cómo se explica? bien. La inflación. La inflación, primero son varios problemas juntos. La inflación empieza a ser un problema cuando la gente empieza a no confiar en su moneda. Ese es el principal problema de la inflación, que provoca desconfianza en la moneda. Yo me quiero sacar la plata de encima. ¿Cómo me la quiero sacar encima? Gastándola. Y ustedes dicen, yo también quiero gastar plata, porque tengo que tenerla para gastarla. Por supuesto que hay que tenerla para gastarla, pero hay que tenerla el menor tiempo posible o tenerla gastada antes de cobrarla la plata. Eso es lo que queremos hacer para evitar los problemas de la inflación. ¿Por qué? Porque la inflación me genera pérdida de poder adquisitivo. Si yo tengo hoy 100 pesos y la inflación es de un 5% mensual, esos 100 pesos son 95 pesos fin de mes, y son 90 pesos el mes que viene, y son 85 pesos el otro mes, y son 80 o 78 el otro mes. Entonces la inflación me hace perder el poder adquisitivo del dinero. ¿Por qué me hace perder el poder adquisitivo del dinero? ¿Qué otra cosa dejemos la pregunta ahí? Y ya la contestamos, o intentamos contestarla. ¿Qué otro problema me genera la inflación? Me genera el problema de que no me sirve la moneda como medio de referencia, como un denominador de los valores. ¿Qué significa que la moneda es común denominador de los valores? A ver, ¿cómo les explico? Si yo le digo a ustedes, ¿cuánto cuesta un café en Santa Fe? ¿Cuánto cuesta un café? Usted va a decir, y depende, ¿dónde? Acá en el Franco Coleria de San Martín y Juan de Garay, San Martín y Suipacha sale 120 pesos. En el Baviera de la Costanera sale 150 pesos y en el bar de la terminal sale 50 pesos, por decirle 3 lugares,
y 3 precios inventados. Y depende del momento. La semana que viene seguramente el valor es otro. Entonces, yo puedo utilizar el dinero como un denominador de los valores y lo puedo utilizar en Italia. Si yo le pregunto a ustedes cuánto cuesta un café en la Plaza San Marcos de Venecia, y yo le puedo decir, yo pagué lo mismo el precio del café en el año 2002 en la Plaza San Marcos de Venecia que en el año 2008, que en el año 2018, y si voy el mes que viene le voy a pagar lo mismo. €1 el café en la barra del barcito y €5 sentado afuera en la Plaza San Marcos con la paloma de vuelta alrededor de la mesa. Eso es invalorable. Que el dinero sirva para... Porque el dinero, ¿qué es? El dinero es un papel moneda, un billete, que sirve para que yo no tenga que... Si yo produzco educación, no tenga que estar produciendo educación solamente para quienes necesitan educación. Yo produzco educación, produzco clases de macroeconomía, asesoramiento de macroeconomía, y le enseño a gente y cambio a mí a fin de mes no me pagan con la leche que yo tengo que comprar o con la carne que tengo que comprar, me pagan con qué, me pagan con plata, me acreditan una cantidad de dinero en la cuenta. Entonces yo, a través de poder disponer de dinero, puedo disponer más libremente de mis medios de producción. Entonces, el dinero sirve también como un denominador de los valores. ¿Y para qué sirve también el dinero? Para juntar plata, para acumular riqueza. El dinero sirve para acumular riqueza. Si esa riqueza yo la puedo mantener, significa que todos los meses, todos los días puedo comprar lo mismo con ese dinero. Y la realidad no es esa. Entonces, tenemos 3 motivos por los que la gente pierde ya su confianza en el dinero. No es como un denominador de valores, no es forma de acumular riqueza, no es medio de pago. ¿Qué otra cosa, otro problema me genera la inflación? El cambio de los precios relativos. Y aquí es donde es lo más importante. ¿Alguien escuchó hablar alguna vez de la redistribución del ingreso que hace el Estado? ¿Qué significa la redistribución del ingreso que hace el Estado? Le estoy preguntando yo a ustedes ahora, para poder responder la pregunta de ustedes. ¿Qué significa? Sí, dale. Que le saca a los que más tienen y le da a los que menos tienen. Claro, el Estado redistribuye ingresos, cobra impuestos el impuesto a la ganancia, lo pago yo, que gano más de 100.000 pesos por mes, supóngase, o más de 200.000, no sé cuánto estará ahí el mínimo no imponible el impuesto a la ganancia, y con eso financian planes sociales para gente que gana mucho menos. Eso es una cuestión de redistribución que hace el Estado. ¿Y por qué lo llamamos redistribución? Lo llamamos redistribución porque hay primero una distribución y después viene la redistribución. ¿Quién hace la primera distribución? El mercado. El mercado dice que si yo soy cardiocirujano y yo soy médico, cirujano, especialista en trasplante de cerebro, voy a cobrar por mi actividad mucho más que una persona que acomoda autos, que es trapito. Entonces, pero esa persona tiene necesidades también, no la misma que tengo yo probablemente, pero tiene sus necesidades también. Entonces el Estado tiene que procurar que esa persona satisfaga sus necesidades. Entonces me saca parte de mi ingreso a mí y lo reparte entre esas personas. Hay gente que ahora no trabaja y que antes trabajaba, son los jubilados. Esa gente también tiene necesidad de cubrir. No puede no recibir ningún ingreso. Entonces el Estado, yo pago impuestos para que esa gente pueda gastar. Por estos motivos el Estado redistribuye ingresos. Y hay otra cuestión que ahora, está bien, todas estas cuestiones forman parte de la política fiscal, forman parte de la política de gasto del Estado, pero también ¿de qué forman parte? Forman parte de lo que llamamos los procesos inflacionarios. ¿Y por qué relacionamos la cantidad de dinero con la inflación? ¿Por qué relacionamos la cantidad de dinero con la inflación? ¿Cuál es la aplicación tradicional de la inflación? Y el fenómeno de la escasez. ¿La escasez de qué? Y al haber mayor cantidad de moneda, Claro. La economía produce 100 unidades de distintos bienes.
y cuesta en promedio 10 pesos cada unidad de esos bienes, ¿cuántos pesos en circulación hay en la economía? 100 por 10, ¿no es cierto? 1000 pesos. La teoría tradicional dice que el Estado tiene necesidad de gastar más dinero, entonces vuelca más dinero al mercado, fabrica más dinero. ¿Puede el Estado fabricar dinero? Sí, puede. Tiene facultad de emisión de dinero. El único que puede emitir dinero es el Estado. Entonces fabrica dinero, lo vuelca al mercado y se producen 100 bienes y ahora hay 150 pesos para comprar esos 100 bienes. El precio del bien aumenta de 10 o de 11 cuando estaba a 15. Entonces, esa es la aplicación tradicional de la inflación. Yo lo que digo es que los que sostienen esto se olvidan de una cosita. Esto ocurre, puede ocurrir, sí, perfectamente puede ocurrir, siempre y cuando, ¿qué? Siempre y cuando haya capacidad, no haya capacidad ociosa. Porque yo voy a responder ante un aumento de la demanda de los bienes y servicios que yo produzco con un aumento de precios solamente si no puedo producir más bienes. Si yo tengo medio galpón vacío, tengo una máquina que trabaja 8 horas y podría trabajar 24, tengo 2 trabajadores que están, no tengo de licencia porque no tengo que producir, y me aumenta la demanda, ¿yo qué voy a hacer? ¿Voy a aumentar el precio o voy a aumentar la producción? Luciano, ¿qué aumentás vos? Y aumento el precio. Lo que hacemos habitualmente es aumentar el precio. Hay que analizar si nos convendría aumentar la producción o una mezcla de las dos cosas. Aumenta un poco el precio y un poco la producción. Entonces, esa es una cuestión que incide mucho en la inflación, la cantidad de dinero. Pero la cantidad de dinero en la medida que estemos trabajando a pleno empleo. Y nosotros, Argentina tiene un problema que tiene inflación sin tener pleno empleo. Ese es uno de los problemas resolver en Argentina. La compañera que preguntaba los problemas de la inflación, este es uno de los problemas. ¿Por qué en Argentina hay inflación si no estamos trabajando a máximo nivel de producción? Esa es una de las cuestiones que hay que ver y estudiar. ¿Qué otras cuestiones están dando vuelta? La cuestión del gasto del Estado. El gasto del Estado es necesario que muchas veces que el Estado gaste mucho. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que gastar mucho porque, ¿por qué? ¿Por qué el Estado tiene que gastar mucho? Pues son muchas las necesidades que tiene que satisfacer y los ingresos son fluctuantes. Antes, alguno de ustedes me dijo que una de las soluciones que había era reducir los impuestos. Sí, es una solución reducir los impuestos, pero el Estado tiene que recaudar para poder gastar. Y si reduzco los impuestos, recaudo menos. Entonces, ahí hay un problema a resolver. No digo que el Estado tiene que emitir o no emitir dinero. Tiene que gastar o no gastar. Pero hay un problema a resolver. Otro problema que maneja el Estado es lo que llamamos, que genera inflación en Argentina, la restricción externa. ¿Qué es la restricción externa? La incapacidad que tiene la Argentina para generar divisas. ¿Cómo se generan las divisas? La divisa es lo que proviene de... ¿Qué es la divisa? La unidad monetaria de otro país. ¿Por qué para Argentina es muy importante tener divisas? Porque la necesita para comprar bienes y servicios, porque la necesita para poder colocar mejor su precio, sus productos que exporta, y porque otra cosa importante es la moneda la divisa para un país, para Argentina. ¿La puede cancelar deudas? Exactamente, sirve para cancelar deudas y una serie de cosas. Entonces, la Argentina necesita mucho la divisa, que la valora. Yo le cuento una cosa, hace 10 años aproximadamente, una vez yo me fui de vacaciones a Brasil con mi familia. Me fui a Brasil y cuando estaba entrando a Brasil compro un diario, no me acuerdo si era Clarín o La Nación o un diario brasileño, ya estaba entrando a Brasil y leo que ese día Brasil había devaluado un 40%. 40% menos de dólares necesitaba para comprar la misma cantidad de reales. ¿Qué pensé yo? Acá estas vacaciones duran 3 días, porque llegamos y hay un proceso de aumento de precios
en Brasil que va a hacer que nos salga todo carísimo. El aumento de precio nunca se produjo. ¿Por qué? Porque el brasilero no liga tanto la reserva externa a los precios internos. Aumentaron algo, el café aumentó, algún producto que el Brasil exportaba, pero no aumentó la mayoría de los productos. Entonces, en la Argentina tiene otra cuestión que nosotros ligamos la moneda extranjera como un bien más, lo tenemos como un bien más, y cuando aumenta el precio del dólar, aumenta el precio de todos los bienes relacionados con el dólar. Y es una cuestión que tenemos que algún día resolver porque si no, nunca lo vamos a lograr. Este es otro problema, la restricción externa es otro problema que afecta al proceso inflacionario. Entonces tenemos el déficit del Estado, la necesidad insatisfecha del Estado, la restricción externa, la emisión de dinero. ¿Cómo se puede resolver la emisión de dinero? Y esto se intentó varias veces. El que más éxito tuvo en los últimos 30, 40 años fue Cavallo, cuando hizo la convertibilidad. ¿Qué era la convertibilidad? ¿Qué era la convertibilidad? ¿Alguien sabe me puede explicar qué era la convertibilidad? Se estableció por ley el precio del dólar a $1. Entonces, se estableció por ley el precio del dólar a $1. Y algo más que eso. El gobierno tenía la obligación de comprar todos los dólares que la gente le quisiera vender a $1. Entonces, el gobierno tenía que tener reservas suficientes para comprar toda la cantidad de dinero que había en circulación. Tenía que tener reservas suficientes para convertir todo el dinero que está dando vuelta, convertirlo en dólares. Entonces, de esta forma, le daba el respaldo a la divisa externa que hasta ese momento no tenía. Y esto funcionó un tiempo. Funcionó un tiempo ¿hasta cuándo funcionó? Funcionó mientras la moneda, los precios internos no aumentaron. Cuando los precios internos empezaron a aumentar, tendrían que haber aumentado los precios internacionales también. ¿Qué pasaba? Aumentaba el precio del pan. Entonces el productor, el ciudadano, el fabricante de harina de otros países del mundo decía, me conviene ir a vender mi harina argentina, salvo que me paguen más. O el productor argentino le decía a su empleado, me conviene ir a vender la carne ante el proceso de evaluación que había, me conviene vender la carne a Norteamérica o a Europa, y me van a pagar más que lo que me pagan acá, salvo que acá me paguen más. Entonces esto me generaba una serie de distorsiones que no se pudieron mantener. Esto provocó un altísimo endeudamiento. ¿Cómo se financió esto? Esto provocaba un flujo neto de divisas en contra del país. O sea, hacía más dólares de lo que venía. ¿Cómo se regularizó esto? ¿Cómo se intentó cambiar esto? Con las privatizaciones. Las privatizaciones fue vender empresas argentinas, que eran del gobierno nacional, a empresarios extranjeros y que nos pagaran con dólares. Con esto teníamos los dólares que por ahí necesitábamos para nuestro comercio exterior o nuestro endeudamiento. Y de esa forma intentamos solucionarlo. Lo logramos un tiempito y después esto se agotó porque se privatizó todo lo que se podía privatizar y esta cuestión sigue sin resolverse. La Argentina no, mientras vea que la Argentina no produzca más cosas y más baratas, yo me recuerdo, si ustedes buscan ahí en la bibliografía que hay colgada en el entorno virtual, de paso les aviso, el entorno virtual entran con la palabra clave verano. Vieron que hay que poner una clave para entrar al entorno virtual, la primera vez que entran, la palabra clave acá es verano, porque corta. Por esa palabra clave entran y se van a encontrar con que hay varias explicaciones sobre los problemas que tiene la Argentina y varias explicaciones sobre teorías sobre esta cuestión que estamos hablando del proceso inflacionario.
Y el proceso inflacionario no se soluciona en la Argentina por todas las cuestiones que hemos visto hasta ahora y porque la Argentina no produce en forma más eficiente y no produce bienes más caros. Ese es otro problema que tenemos. Lo que exportamos nosotros vale poco, entonces es poco lo que cobramos. Nos quejamos de que nuestras exportaciones no nos alcanzan, no nos brindan la divisa necesaria para comprar los bienes y servicios que necesitamos. ¿Y por qué no nos alcanza? Y porque lo que vendemos es muy barato en términos de qué, en términos internacionales. Primero, tiene poco valor agregado. ¿Qué es el valor agregado? En el proceso de producción se utilizan insumos, se pagan gastos, se utiliza materia prima y se pagan sueldos, salarios, beneficios, impuestos y una serie de cosas. La suma de todos los... la posibilidad de, esto lo dijimos al principio de la clase, la posibilidad de que el proceso productivo se lleve adelante está en el hecho de que la sumatoria de los costos sea inferior al valor de venta del bien. Si la sumatoria de los costos es inferior al valor de venta del bien, yo sacrifiqué una cantidad de bienes por 100 pesos y obtuve un bien que lo vendo a 120 pesos en el mercado. Ahí perfecto, todo funciona bien. El problema es cuando es al revés. Y cuando es al revés, estoy produciendo bienes más caros de lo que me cuesta producirlo. O sea, además lo que estoy sacrificando que lo que estoy obteniendo. Y ese es otro problema que genera inflación. Es otro problema que nos asusta y nos preocupa como país. Ya vamos a ver un poquito más sobre la inflación en esta clase y en la próxima. Entonces, esta cuestión de que la Argentina produzca poco y con inflación o sin inflación, tiene que ver también con el nivel de empleo. Hay gente que dice, no importa que produzcamos poco o mucho, lo que importa es que se demanden trabajadores. Y hay gente que dice, no, lo importante es que se produzca poco o mucho. Si se produce mucho, va a haber bienes y servicios que van a bajar su precio porque el mercado lo va a necesitar y de esta forma obtendremos la divisa necesaria, los recursos necesarios para contratar más gente. Ahí hablan del efecto derrame, en definitiva. Efecto derrame o chorreo o goteo, que significa que la actividad económica produce mucho, esa producción genera mayor demanda de bienes y servicios, esa mayor demanda de bienes y servicios me genera un excedente que yo aprovecho en el proceso de producción y de distribución de la renta. Hay gente que dice, no, esperen. La cosa no es así. A mí, tenerme la gente ocupada, después vemos lo que hacemos con el exceso de producción si lo hay. Porque no siempre es así que el exceso de producción genera mayor demanda de trabajadores, disminución del desempleo. Muchas veces, y antes hablamos del periodo Cavallo, en la década del 90 del siglo pasado, en la década del 90 del siglo pasado la Argentina creció a tasa como nunca, y sin embargo hubo dos cosas, hubo inflación y hubo alto desempleo. Esto tuvo que ver con cuestiones tecnológicas, tuvo que ver con varias cosas, pero el desempleo existía. Entonces, nosotros nos tenemos que preocupar, ¿por qué? Porque la gente tenga trabajo, porque otra cosa nos tenemos que preocupar, porque la gente produzca bienes y servicios, pues, y mientras tanto tenemos que tener la mirada abierta, la mirada despierta, esperando que esa mayor demanda de bienes y servicios no me provoque una escasez de bienes tal que me provoque un aumento de precios. O sea, aumenta la producción, aumenta el empleo y en el medio que no aumenten los precios, o que aumenten lo mínimo posible. Algo que no dijimos también respecto al tema de inflación, que lo vamos a repetir en la próxima clase, y lo tienen ustedes en el material, es que la inflación es un problema que tiene que ver también con otra cosa. Tiene que ver con los precios relativos. ¿Qué son los precios relativos? Los precios de un bien en términos de otro bien. Yo produzco bienes y servicios determinados. Yo Profe, trabajo. Sí, perdón que interrumpa. dale. ¿Está en el aula o en el entorno? Para mí es lo mismo. En el entorno. En el entorno está la Está en el entorno virtual, en el viejo, digamos. ¿Y Sí, cómo, sí.
O sea, ¿cómo aparece? Macroeconomía. Creo que la clave es verano. No sé, profe. Sí, esa es la Bien. clave del entorno. Bien. Porque no nos habían dicho la clave. Bien, se la dije yo recién, me pidió el profesor Jerez que se la diga. La clave es verano, con eso acceden a toda la bibliografía digitalizada y acceden a un apunte que hay, que hicimos nosotros, donde están los principales conceptos que estamos viendo. Ahí van a Bien, bien. encontrar todo. Gracias. ¿Cómo dijiste? No te escuché. No sé quién habló. Bueno, si alguien me quiere preguntar algo, después me lo pregunta, no hay problema. Le decía que... ¿Qué le decía? Le decía que los tres objetivos grandes de los economistas son analizar cómo aplicar los periodos cómo aplicar en las situaciones de desempleo, o cómo disminuir el desempleo, cómo aumentar el nivel de actividad económica, sin que en el medio aumenten los precios. Hablemos un poquito de estas tres cosas. Para lograr crecimiento económico, que es lo que veíamos recién, estamos hablando de tasas satisfactorias de crecimiento de producción, incluyendo cambios de estructura en el tejido productivo. Más de una vez no podemos, como estamos produciendo, seguir produciendo porque hay otros que inventaron nuevas tecnologías de producción y si nosotros no cambiamos nos quedamos fuera del mercado. Bueno, ese es uno de los temas. La mejora tecnológica que me permita tener tasas mayores de crecimiento. ¿Cómo se mide el crecimiento económico? En porcentaje de variación del Producto Bruto Interno. ¿Qué es el Producto Bruto Interno? ¿Qué es el Producto Bruto Interno? PBI. Les pregunto, ¿qué es el producto? ¿Se acuerdan la definición de Producto Bruto Interno? La producción de bienes y servicios. Es el valor de los bienes y servicios, no es la producción de bienes y servicios, el valor de los bienes y servicios. Porque la producción de bienes y servicios estoy sumando bulones con tuerca, con hora cátedra, con hora de amor. Y entonces no lo puedo sumar si no lo valorizo. El valor, y después ya vamos a ver cómo se determina el valor. El porcentaje de variación del PBI es ¿qué es el PBI? El valor de los bienes y servicios finales, no todos los bienes y servicios, solo los finales, producidos por una economía en un periodo de tiempo determinado. Valor de los bienes y servicios finales. Los bienes y servicios finales son de consumo de capital. Un bien intermedio no es bien final hasta que no se detiene al consumo o producir otros bienes. Ya vamos a ver bien los detalles, la letra fina, la letra chica de estas definiciones. El valor de bienes y servicios finales generado por una economía, por un aparato productivo, por un país, en un periodo de tiempo determinado. Ese es el Producto Bruto. Per cápita significa dividir el Producto Bruto total del país por la cantidad de habitantes. Porque si no lo mido por habitante, corro un riesgo. ¿Qué riesgo corro? El Producto Bruto de Brasil va a ser siempre mayor que el de Uruguay, porque Brasil tiene muchos más habitantes que Uruguay. Entonces tengo que referirlo a la cantidad de habitantes. Entonces divido el total del Producto Bruto por la cantidad de habitantes y ya lo podría dividir también por la cantidad de bienes de capital, pero acá como a mí me interesa que viva bien la gente, no la máquina, lo medimos por habitante. Eficiencia productiva. ¿Qué es eficiencia productiva? Óptima asignación y distribución de recursos. Eliminar distorsiones de precios, mayor participación, dar mayor participación al mercado. La eficiencia productiva es la producción de las cosas en una forma eficiente, y barata, ágil y con la mejor tecnología posible. Que cada unidad que yo produzco me genere el mayor valor agregado. ¿Qué valor agregado? La diferencia entre el costo de producción y el precio de venta del producto. Si yo produzco bienes y servicios que tengan un alto valor agregado,
voy a estar obteniendo un excedente de producción más importante y el nivel de rentabilidad va a ser mayor. Y ahí voy a solucionar uno de los problemas que tengo. Buscamos garantizar el pleno empleo, garantizando trabajo que permita satisfacción de necesidades, actuar como... Estos son algunos complementos. Estabilidad de precios, mantener el nivel de precios cuidando la inflación. Este tema de los precios relativos que veíamos antes se soluciona con estabilidad de precios. Si yo mantengo el nivel de precios no me preocupa mucho que haya inflación o no. ¿Por qué? Porque estoy manteniendo la relación entre los precios de los distintos bienes. Distribución de la renta y la riqueza. En economía yo me tengo que preocupar por analizar la distribución del ingreso. ¿Qué es la distribución del ingreso? Lo vamos a ver, es cómo se divide el ingreso entre las personas que están en la economía, viven en una economía. O por habitante, o por el factor de producción, o por el rama de actividad, o por lo que fuera. Esto lo tengo que analizar para ver cómo estoy distribuyendo. Habitualmente me da que en los países como el nuestro hay una gran concentración del ingreso. Concentración del ingreso. ¿Qué significa concentración del ingreso? A ver, espérenme un segundito, por favor. Ya los... No. Después entiendo. ¿Qué significa concentración del ingreso? Terminemos con lo que estamos dando. Puede ser que, digamos, pocas personas tienen gran cantidad de dinero. Exactamente. La concentración del ingreso significa la apropiación de gran parte del ingreso en manos de pequeño porcentaje de la población. La Argentina, por ejemplo, tiene que menos del 5% de la población se lleva el 40% del ingreso. Menos del 5%, 40% del ingreso. Es una barbaridad. ¿Y qué quiere decir? Que entonces el otro 93% de la población se lleva solamente el 40% del ingreso, sí, y a veces peor. Para eso hago un cuadro y utilizo los percentiles de la renta. El primer 10% cuánto gana, el segundo 10% cuánto gana, y así voy estableciendo la función de distribución del ingreso. Y para equilibrar el sector externo, para que me genere el sector externo, tengo que hablar de un equilibrio de la balanza de pago. Porque nosotros veíamos antes los bienes que exportamos, que importamos, pero atrás de esos bienes hay dinero. ¿Qué dinero hay? Las divisas que obtenemos y que después necesitamos para gastar. Esas divisas son los dólares que forman parte de la balanza de pago. Esperen. A ver, esperen, vamos a ver más rápido. Ahí estamos. Capitalismo de todo puro. Este es un juego de fotos que yo le quise hacer para mostrarlo a ustedes. ¿Tienen a Sara? ¿Alguien sabe lo que es Sara? La marca Sara, ¿alguien la conocen? ¿La han oído nombrar? ¿Saben de qué se trata? Sara es el nombre de una cadena de... ¿Sí alguien iba a decir algo? Marcos. Es una cadena con origen en una región de España, en la zona de Galicia, en La Coruña, que se expandió a todo el mundo, y hay tiendas Sara en la Argentina y en varios lugares, pero hay en todo el mundo hay tiendas Sara. Es una empresa que empezó siendo 2 personas que pusieron la tienda, que hoy es un emporio económico a nivel mundial. Una de las divisiones que tiene es la división Hogar, Sara Home. Sara empezó siendo marca de ropa y hoy produce de todo. Es uno de los modelos del capitalismo moderno, capitalismo del siglo XX. El dueño es un señor que se llama Mancio Ortega, y que está casado con la señora que es la divorciada más rica de España y del mundo, creo yo, porque obtuvo el 50% de toda la cadena Sara en todo el mundo cuando se divorció del señor Amancio Ortega. El señor Amancio Ortega lo hubiera pensado 2 veces antes de casarse.
con la señora que se casó, que se debe llamar Sara la señora. Bien, esto es la bondad de Sara. Sara tiene tiendas muy grandes, los conceptos de la distribución de los productos dentro de minimalista. Tiene bastante onda, Sara. Y acá nos encontramos con esto, que es una persona descansando abajo de la vidriera, durmiendo abajo de la vidriera de Sara. O sea, esto es el capitalismo, y esto también es el capitalismo. Este es el capitalismo con su desvío, con su exceso, con su problema de distribución del ingreso, que no da para que todo el mundo satisfaga sus necesidades, da para que la gente viva de esta forma en la puerta del capitalismo. Otra cosa que analizamos cuando analizamos la satisfacción de necesidades y la riqueza de los países es el Producto Bruto Per Cápita. Acá tenemos un ejemplo, ya tiene sus años, lo vamos a tener que cambiar, vamos a tener que utilizar un poco, pero conceptualmente mucho no ha variado. Este es el ingreso bruto per cápita, o sea, el Producto Bruto Per Cápita debido a la cantidad de habitantes en el año 2015, utilizando dólares con paridad de poder adquisitivo. ¿Qué significa dólares con paridad de poder adquisitivo? Se reexpresa en la canasta de precios de bienes y servicios en términos de que yo con la... valga lo mismo todo en todos lados. Con la hamburguesa hay un índice Big Mac, se utiliza también para esto. Big Mac, el índice de McDonald's. ¿Por qué se utiliza el índice Big Mac? Porque el Big Mac es el mismo en todos los lugares del mundo. El concepto de Big Mac es un pedazo de pan con 3 pedacitos de carne adentro, unos pepinos y una salsa, y lo mismo en todo el mundo. Entonces, acá el concepto lo que se intentó buscar son dólares que me sirvieran para gastar lo mismo en todos los lugares del mundo y compararlo con el ingreso de la gente. En el año 2015, la población con más alto ingreso per cápita era Qatar. El país con más alto ingreso per cápita era Qatar. Cada catarí ganaba 128.702 dólares por año. El tema es que acá tenemos que entrar a analizar bien cada país. Qatar y Macao son países exportadores de petróleo. Ahí el ingreso está concentrado en manos de los exportadores de petróleo, no distribuido por igual entre toda la población. En tercer lugar era Luxemburgo. Luxemburgo es un centro financiero internacional, gran parte de la renta de Luxemburgo no se genera en Luxemburgo, sino que tiene que ver con otros países. Voy a Singapur, Irlanda, Brunei, Noruega. A ver, acá que queríamos marcar. Acá lo que queríamos marcar era, tiene que ya viene. A ver, espera un segundo. Ahí está. El ingreso bruto per cápita, nosotros decimos que se aproxima más a la riqueza de un país, a medir la riqueza de un país porque tiene que ver con la capacidad de gasto de los habitantes. No totalmente, no totalmente. Porque nosotros decimos, a ver, Argentina, ¿dónde está Argentina? Acá está Argentina. El puesto 61 estaba en el año 2015. Cada argentino ganaba promedio 21.528 dólares por año. Hagan un pequeño ejercicio, a ver, no se lo cuenten a nadie, pero tomen el ingreso que hay en su grupo familiar. Analicen cuántos son en su casa y tomen el ingreso que tiene cada uno de los que trabaja y multiplíquenlo por 12. Me va a dar el ingreso anual. Lo dividen por 170, 175, le va a dar cuánto ganan en dólares cada uno de ustedes. Lo dividen por la cantidad de personas que hay en su casa y van a tener el ingreso en dólares cada uno de ustedes. Esto significaría que los argentinos ganamos 21.528 dólares por mes, por año, por habitante. 21.528 es aproximadamente, nadie lo está haciendo, ¿no? A ver, 21.528 por 170. Significa que cada argentino promedio gana 3.659.000 pesos por año. Y 12. Mira, cada uno de nosotros ganamos 304.000 pesos por año, por mes. Ahora llévenlo a la realidad de su casa.
cada uno de los habitantes de su casa, de los habitantes, no todos, no los que trabajan, cada uno recibe 304.000 pesos por mes, seguro que no. Entonces la primera respuesta que tenemos a esto es, che, cierran la puerta, acá no se va nadie hasta que no me devuelvan lo que me robaron. Porque, ¿esto qué significa? ¿Significa que está mal sacado el ingreso bruto per cápita? No, significa que ¿qué significa? Significa que hay otras cuestiones que desnaturalizan este concepto. Entre ellas la concentración del ingreso. La concentración del ingreso hace que haya familias donde 300.000 pesos por mes sea muy poco, y familias donde 300.000 pesos por mes es imposible para todo el grupo familiar. Hay familias que no ganan esto en todo el grupo familiar. Entonces, este es uno de los temas que me permite el Producto Bruto per cápita, comparar los ingresos de distintos países. ¿Qué otra cosa me permite comparar? ¿Por qué está marcado Australia y Croacia acá? A mí me tocó hace 5 o 6 años, tuve la suerte de conocer Australia. Y yo percibía en Australia algo que no percibía en Argentina, un nivel de gasto no suntuario, no extremado, pero un gasto superior. Nivel de gasto en lo cotidiano y en lo extraordinario. Los bienes de capital, los bienes de uso, las casas, los autos y en el gasto corriente de la gente. Claro, me fui a ver, a la noche cuando volví al hotel, fui a ver el ingreso bruto que tenía Australia, y el ingreso per cápita de Australia era $52.000. En Argentina era la mitad, menos de 21.000. Un par de años después de conocer Australia, conocí Croacia. Algunos lugares de Croacia, los lugares donde nos llevan a los turistas, o donde vamos los turistas. A mí nadie me llevó, yo fui, pero fui a esos lugares y vi una forma de vida más parecida a la Argentina. Y claro, ganan casi lo mismo que nosotros, $21.000 contra 25.000. Ellos están en Europa, el único problema que hay, para que nosotros estemos más cerca de ellos. Entonces, esta es otra forma de medir el ingreso, el nivel de actividad económica, a través del ingreso bruto per cápita. Vuelvo a repetir, esto tiene sus trabas, en que el ingreso bruto per cápita no es un ingreso promedio, es un ingreso promedio. No, muchas veces cuando hay concentración de ingresos no lo representa, y tiene algunas trabas, pero es bastante aproximado a lo que estamos buscando nosotros. Terminamos con 2 comentarios. Acá había un artículo que lo van a tener en el... Mándenme después a alguien, pídame, o mándenme, ustedes tienen un grupo de WhatsApp, mándenme que yo les voy mandando algunos artículos interesantes que voy recolectando en los diarios para que vayan interiorizándose de noticias de economía. Es un grupo, profe, que armó una agrupación, no estamos todos en el grupo. Bueno, mándenmelo y después ven ustedes cómo se lo distribuye. Yo lo puedo colgar en el entorno, pero también se lo colgo en el entorno. Si lo cuelgan en el entorno, mejor. Bueno, perfecto, lo colgo en el entorno, lo colgo en el entorno. Artículos de interés de economía. ¿No? Muchas gracias. Acá hay un artículo que analizaba hace un tiempito, a un año de la cuarentena, cómo afectaron las restricciones al Producto Bruto, la pobreza, el empleo y el dólar. Cómo habían variado las distintas estos componentes después de un año de pandemia. Bueno, porque sirve para medir en términos económicos lo que estaba pasando. Entonces, este es el análisis del artículo. Y había otra cosa que yo quería analizar que... A ver. Profe, ¿esta filmina va a estar cargada en el entorno? Sí. Todo el PowerPoint figura como introducción, está cargado. Yo lo voy a cargar ahora de nuevo para actualizarlo, porque está en una versión más vieja. El Papa Francisco remete contra los absolutismos de los mercados. Bueno, esta fue una declaración muy importante que en su momento hizo el Papa Francisco en el año 2015, donde dice, jueguen lo que quieran con el mercado, pero cuidado, con la comida no se jode. No, la gente tiene que comer.
podemos hacer lo que queramos con toda la actividad de analizar la economía, dejar gente fuera del mercado, meter gente en el mercado, pero tengamos en cuenta que la gente tiene que comer, y con la comida no se juega. Eso fue algo muy importante porque estableció un hito. A partir de ahí se desarrollaron muchas campañas de alimentación saludable, de alimentación sana. ¿Por qué? Porque hubo un consenso en el que realmente la gente necesitaba las cuestiones básicas para satisfacer sus necesidades. ¿Qué más? Esto lo vamos a hacer la cosa que viene. Sí. Terminamos con esto. ¿Por qué discrepan los economistas? ¿Qué quiere decir que los economistas discrepan? Quiere decir que los economistas no se ponen de acuerdo sobre distintas cosas. Ustedes le preguntan a Milei, ¿lo tienen a Milei? Un personaje del siglo XXI. Milei es un personaje muy simpático, bastante peligroso en sus declaraciones, y muy liberal, muy anti-K. Le preguntan a Milei algo, le preguntan a De Pablo lo mismo, le preguntan a Miguel Ángel Broda lo mismo, y le preguntan a mi hija lo mismo, y se van a encontrar con que hay 5 o 6 opiniones distintas sobre los mismos temas. ¿Y por qué? ¿Por qué hay opiniones distintas si déficit público quiere decir déficit público? La gente opina distinto por cuestiones de ideología, entre otras cosas, ideología. Y hay gente que sostiene que la economía... La economía tiene determinado marco de funcionamiento y ese marco de funcionamiento produce determinadas consecuencias de resultados. Entonces, sí, emito dinero, hay inflación, eso dice una teoría. Hay otra teoría que dice que no hay inflación. Entonces, la ideología marca la discrepancia de parte de la economía. Difieren en los objetivos. Hay gente que prefiere que aumente el Producto Bruto y gente que prefiere que no aumente el desempleo. Y bueno, si difieren en los objetivos, seguramente el camino que me trazo para llegar a ese objetivo va a ser distinto. Y también depende de la dinámica económica. ¿Qué significa la dinámica económica? Significa los avatares a los que está sometido no es lo mismo tomar una medida con poder político que sin poder político. No es lo mismo tomar una medida en el medio de la devaluación que con una moneda devaluada o atrasada. Entonces depende del momento, que nos encontramos en el tiempo y en el espacio. Hay economistas que opinan que hay que hacer una cosa y otros economistas que opinan que hay que hacer otra. Estos son los motivos básicos de discrepancia de los economistas. Yo le voy a ver. Sí, podemos ver un par de videos que quería que vean. ¿Dónde tengo los videos? Acá. Les voy a mostrar un par de videos para que vean que las cosas que nosotros le decimos no las inventamos nosotros, sino que la inventa algún otro. Para que vean que economistas de otras universidades o de otros países tienen el mismo concepto que nosotros. Pues esta es una cuestión clave. Tenemos que llamar a todos de la misma forma en todos los lugares del mundo para que poder comparar situaciones. No podemos decir que el Producto Bruto acá incluye los bienes intermedios y en Europa no lo incluye, porque desnaturalizaríamos los conceptos. Vamos a ver algunas definiciones de economía, a ver si podemos llegar a... ¿Se le está viendo a ustedes YouTube? No, profe. Tiene que dejar de compartir acá y compartir de Google. A ver, espere. Esto llega. Ahí dejé de compartir. Y ahora vamos a compartir de nuevo. Ahí ahora lo ven. Está cargando. Está cargando, sí. Esperemos un ratito, ya viene.
Esto es lo último que vemos. Termina este y terminamos la clase. ¿Eh? Se quedan 5 minutos, 10 minutos. A ver, espera. Se escucha distorsionado, creo, con el audio del video. Tipo como raro. Creo que mal directamente. Creo que tiene que poner que se reproduzca no desde su Chicos, micrófono, chicos, lo estamos sino escuchando. desde, Estamos escuchando todo, desde la chicos. computadora. Justamente porque no se escuchaba. Marcos, Como te que estoy escuchando. Muteate. creo que no se llega a escuchar nosotros el video. A ver, espera. No, no se escucha. Lo que tiene que hacer, profe, es conectar, cambiar de micrófono. Bueno, yo le pido una cosa. Esperen, que lo paro. De última puede compartir acá el link de YouTube y lo vemos nosotros. Está, ahí lo tienen. Esperen. Esto llega. ¿Por qué no lo logro poner?